evento del día de hoy. El tema que nos reúne el día de hoy es la metodología DDMRP, Demand Driven Material Requesting Planning, en la gestión de la producción. Entonces vamos a tratar un poco el tema el día de hoy, y el invitado que nos va a comentar un poco sobre este tema, ya algunos lo conocen, es Juan Camilo Trujillo. Él es ingeniero mecánico y especialista en producción de la Universidad AFIT. Durante 25 años lideró el área de operaciones de varias compañías de manufactura, participando de forma exitosa en la alineación estratégica dedicada a la estrategia de la organización, mejorando los niveles de servicio y la rentabilidad del negocio. Es experto en Lean Manufacturing, EOC, MRP 1 y 2, DMRP y en el despliegue estratégico al área de operaciones. Es docente de cátedra en la Universidad AFIT, es cofundador de la compañía UA Solutions, con la que ha realizado implementaciones en ambientes de TOC, MRP2 y de DMRP en varias compañías de industriales y de distribución en Colombia. Su último cargo fue vicepresidente de operaciones de la compañía de empaque SA, para luego dedicarse de tiempo completo a la compañía UA Solutions como director ejecutivo. Yo, Mateo Márquez Gutiérrez, voy a ser el moderador del día de hoy. Yo soy formulador de proyectos para innovación del Warehousing Lab y asistente de investigación en la Universidad AFIT. Soy ingeniero de producción y estudiante de último semestre de maestría en ingeniería con énfasis en operaciones y logística de la Universidad AFIT, y actualmente soy miembro del grupo de investigación en gestión de la producción y logística. Recuerden a todos que nuestros canales de chat y de PIR estarán abiertos para que vayan realizando sus preguntas, y el invitado puede ir respondiéndolas. No siendo más, le doy la palabra a Juan Camilo para que comience su presentación. Mateo, muchas gracias. Hola a todos. Voy acá entonces ya a compartir la pantalla. Un segundo. Mateo, estás grabando, ¿no es cierto? Les contaste a todos que ya se está grabando. Es correcto. El evento estará disponible para todos. Se les hará llegar el correo y se encontrará en YouTube. Muy bien, perfecto. Ya están viendo mi pantalla, me imagino. Vamos a chequear aquí, por favor. Sí, es correcto. Muy bien. Bueno, muy bien. Esta es la continuación sobre el webinar que dictamos hace unos días, donde estábamos hablando sobre DDMRP. Les voy a contar primero un poco, pues, quiénes somos nosotros. UA Solutions es una empresa que ha trabajado en teoría de las restricciones, Sales and Operation Planning, DDMRP, y les voy a arrancar contando un poco sobre la historia basado en flujo. Yo soy ingeniero mecánico de la universidad, especialista de producción también en la Universidad de AFIT, y me acuerdo muy bien que, siendo ingeniero mecánico, uno de los primeros temas que hice cuando estaba haciendo mi práctica en industria de galletas Nobel era que quería hacer muchos de los temas que estaban asociados a Just in Time y Kanban. En ese momento yo me retiré, empecé a trabajar en una empresa de manufactura pequeña, a montar celdas de manufactura, y muy enfocado en todo lo que tenía que ver con el flujo. Grandes aprendizajes, grandes beneficios sobre el trabajo en el flujo, pero con unos dolores fuertes sobre lo que tenía que ver la altísima dependencia en las personas, y sobre todo sobre la necesidad de que todo fuera perfecto para que el flujo estuviera funcionando. Después pasé a otras empresas y empecé a trabajar muy fuertemente sobre modelos de MRP2, y empecé a desarrollar un software también basado sobre MRP2, siempre trabajando en operaciones. En ese caso, discúlpenme que aquí tengo SDBR, me faltó aquí una R, perdón. En este caso, trabajando sobre modelos de MRP2, pero siempre con en ese momento me quedó un gran aprendizaje de los modelos MRP2, y es que el planeador, para poder ser un buen planeador en una planta que trabajara bajo los principios del MRP2, tenía que hacer un curso de Espíritu Santo para estar en todas partes y tener toda la información todo el tiempo y estar enterado de cómo estaban todas las cosas.
Eso me generó cierto nivel de frustración y empecé a tratar de cómo conectar los modelos MRP y más o menos en el año 2008 empecé a trabajar en un modelo combinando MRP con Kanban y ahí empezamos a conectar. Un gran amigo y compañero de trabajo era experto en modelos Kanban y empezamos a tratar de combinar los dos. En ese momento conocí a quienes son mis socios, a Juan Esteban y a Johan. Ellos venían trabajando del mundo de teoría de las restricciones. Tenían un aplicativo inspirado en Simplified Drum Buffer Rope, que es el Drum Buffer Rope simplificado, SDBR, y venían trabajando con ese entorno muy basado en teoría de las restricciones. En el año 2012 empezamos a trabajar conjuntamente. Yo estaba todavía trabajando en la industria empleado y ellos tenían también su negocio y empezamos a trabajar conjuntamente, tratar de combinar a MRP con teoría de las restricciones. Más o menos en el año 2013, David Poveda, un colega que pues trabajo y conoce muchísimo también de DMRP, fue el primero que trajo los principios de DMRP y nos empezamos a entusiasmar con eso porque veíamos que tenía todo lo que eran las combinaciones que nosotros veníamos tratando de hacer. En ese entonces, yo renuncié a la compañía, nos dedicamos a todo lo que es los principios de DMRP y venimos trabajando en varios componentes que son DMRP, DDSNOP y Demand Driven Operating Model, que es lo que vamos a trabajar hoy. Venimos también trabajando en temas de Demand Planning, pero hoy específicamente vamos a trabajar en DDOM. El webinar de hoy va a tener un componente de los aprendizajes que hemos tenido, pero también algunos de los componentes que hoy está ofreciendo DDOM o Demand Driven Operating Model sobre la metodología. Vamos a irnos un poco sobre lo que son los modelos de planeación tradicionales. ¿Listo? El MRP2, como yo les comenté, que fue más o menos Oliver Wright lo trajo, lo terminó de documentar más o menos por la década del 80, puso 3 elementos que eran muy importantes sobre el MRP1. Uno de ellos es la planeación táctica, ¿no es cierto?, que es donde entra el componente de planeación táctica, que tiene un input muy importante en el forecast, después tiene un ejercicio de planeación de la demanda, de gestión de la demanda, después corre por el ejercicio de planeación de ventas y operaciones y termina a nivel táctico con una planeación de recursos. Después entra a un nivel operacional donde en su orden empezamos primero con todo lo que es el MPS, el Master Production Schedule, después pasamos al MRP, que es la planeación de recursos de materiales, hacemos el ejercicio de Capacity Requirement Planning, si no es viable volvemos otra vez y arrancamos, y cuando ya es viable pasamos a lo que tiene que ver con la ejecución, donde empezamos a hacer la gestión de las órdenes de compra y de las órdenes de trabajo. Este es el camino que más o menos yo les conté que después más o menos por los lados del 2005 hacia adelante empecé a trabajar dentro de lo que era este modelo. Este modelo tiene grandes ventajas en lo que es la sincronización de los diferentes elementos, pero tiene unos inconvenientes y es cual, que tiene un input muy grande sobre el forecast, sobre el pronóstico, y sabemos que hay 3 cosas claras sobre el pronóstico, y uno es que el pronóstico siempre comienza cerrado, segundo, mientras más lejos, más cerrado, y tercero, mientras más detallado, más cerrado. Pero este componente de la planeación táctica es muy interesante. El problema es que desde este forecast sale derecho a un nivel muy detallado, a veces por nivel de SKU, y pasa directamente al MPS. Ese MPS empieza a hacer este ciclo hasta que baja al Capacity Requirement Planning, y este es el ejercicio que en muchos casos yo llamaba la gimnasia del MRP. Uno terminaba de balancear estos 3 temas, se iba ya y tenía el MPS, después ya hacía una verificación de los materiales detallada, ya estaba ok en capacidades, ya estaba listo y en ese momento llega a ventas con una urgencia, o tiene un daño en una máquina, o tiene un problema. Entonces al final este rango operacional y uno tratando de sincronizar todo, a veces es muy complejo con estas entradas que hay. Recordemos que también está el otro camino, que es el de el Lean Just in Time, y recordemos que este es el modelo de las rocas y el agua. Recordemos que en el modelo de las rocas y el agua partimos de una base y partimos de la base
de que las rocas son los problemas en la organización y que esos problemas son ocultos por el agua. El agua en sí es el inventario. Lo que nos enseñaron los japoneses con el proceso de las rocas y el agua es que se baja ligeramente el nivel del agua por medio del análisis de las 5 M's o el análisis de problemas. Empezamos a encontrar y a solucionar los diferentes problemas, volvemos a subir el nivel del agua, solucionamos los problemas y volvemos otra vez a ir bajando los problemas, volvemos otra vez a solucionar. Es un proceso de mejora continua, cultural, con una gran cantidad de trabajo, de estar encontrando problemas en los diferentes elementos, máquinas, método, materia prima, mano de obra, todo lo que está asociado a él. Seguimos trabajando, solucionando, hasta que llegamos a un mundo perfecto en el que tenemos flujo, en el que tenemos unos niveles adecuados de inventario, en el que todo es perfecto. Todos sabemos que no necesariamente es así, nos pueden salir dos problemas que son inmanejables, entonces al final el flujo nos puede poner en dificultades. Sin embargo, este proceso de mejora continua deja unos aprendizajes muy interesantes. Uno de ellos es la obsesión hacia el flujo, que es muy importante, y dos, ese proceso de mejora continua y de estar enfocándonos en dónde están los problemas. Sin embargo, requiere que todo esté funcionando bien. Después de unos años vino otra visión, que es la visión de teoría de las restricciones, en el que Goldratt nos plantea 5 pasos y aquí aparecen otros buffers que son muy interesantes. ¿Cuáles son esos 5 pasos? Los 5 pasos son: identifique la restricción, cuál es el proceso restrictivo que usted tiene al interior, e inclusive cuando surgió lo que era teoría de las restricciones también por la década del 80 y se fue ya poniendo más fuerte en la década del 90, la restricción muchas veces estaba al interior con respecto a la capacidad. Pero entonces se identifica la restricción, se explota y se sube, se mejora todo lo que se garantiza que la restricción da lo mayor de sí en esa explotación, se subordina todo el resto de la organización hacia esa restricción y en ese punto 3 de la subordinación aparece lo que es el Drum Buffer Rope. 3 temas que empiezan también a conectarse igual con el flujo que viene del Lean, pero son Drum, que es el tambor, que el tambor está dado por lo que es la restricción; buffer, que es esa protección, aquí empezamos a tener buffer de tiempo, buffer de capacidad y buffer de cantidad; y rope, que es esa cuerda que garantiza varios temas en los cuales todos están subordinados a la restricción. Tanto teoría de las restricciones como Lean dejan unos aprendizajes muy importantes sobre el flujo, que también Factory Physics lo toma, y es: ahogue la liberación, no tenga tanto WIP, tanto producto en proceso. Recuerde que existe una relación entre el producto en proceso y el tiempo de ciclo, es decir, el lead time, y empiezan a tener conversaciones similares, pero con una gran diferencia, y es que mientras el just in time nosotros estamos buscando porque en todas partes no tengamos rocas, acá simplemente teoría de las restricciones dice: venga, si usted tiene un problema muy grande con esta máquina, pues simplemente póngale buffers, protéjase, bien sea con un buffer de capacidad o con un buffer de tiempo o con un buffer de cantidad. Listo, entonces bajo este esquema empezamos a ver estas observaciones y entramos aquí a lo que ya es DMRP. Como lo vimos en la sesión anterior, DMRP más o menos nació de muchos de estos elementos. Es más, Chad Smith tenía una firma muy fuerte, consultora de teoría de las restricciones, pero encontraba que había cosas que le quedaban cortas dentro de teoría de las restricciones. Y Carol Patak venía del mundo del MRP, pero también venía del mundo de teoría de las restricciones. Es más, fue la directora ejecutiva de Tokico. Entonces, viniendo desde el mundo de teoría de las restricciones, ellos empezaron a crear DMRP, y les fue también con DMRP que realmente la gente hoy, y por ejemplo yo dentro del título de hoy se ven que dice DMRP para la producción, realmente es Demand Driven Operating Model, pero nadie conoce ese nombre. Todo el mundo hasta este momento conoce el nombre de DMRP. Pero vamos a explicar un poco que realmente lo que hay hoy construido se llama DDAE, Demand Driven Adaptive Enterprise. ¿Y qué tiene Demand Driven Adaptive Enterprise?
tiene 3 diferentes modelos que tienen una conexión con el MRP2 que les mostré hace un poco. ¿Cuáles son esos 3 elementos que existen? El primero es que existe un rango operativo que está en el Demand Driven Operating Model, que es este. Existe un segundo rango, que es el Demand Driven SNOP, que sería el que está asociado al rango táctico, y existe un tercer rango, que es el Adaptive SNOP, que es el que está en el rango estratégico. Uno podría decir que aquí tiene una combinación de lo que hay con el SNOP tradicional y el MRP2, pero realmente tiene unos elementos distintos. Y quisiera hacer énfasis también aquí en algo. Cuando hablamos de DDMRP es solo este baldecito. DDMRP es la gestión de los buffers de cantidad. Pero del Demand Driven Operating Model tiene realmente 3 elementos que son los buffers de cantidad, los buffers de tiempo y los buffers de capacidad. ¿Y cómo se conectan los 3? Desde la Adaptive SNOP vienen todo lo que son los parámetros del plan de negocio que está dentro de un rango estratégico. Ahorita vamos a ver un poco los rangos en los que están montados. Desde el Demand Driven SNOP viene la configuración del modelo. Y aquí hay un gran cambio. Aquí no está el MPS. En el modelo de MRP2, el MPS es el pivote que conecta tanto lo que es el mundo estratégico con el mundo operativo. El MPS es muchas veces donde se hace esa conexión entre lo táctico y lo operativo. Aquí no se da esa conexión de esa forma, sino que se da una conexión a través de lo que se llama la configuración del modelo y la proyección táctica. Uno podría decir que este es un rango táctico, operativo y estratégico. El modelo de Demand Driven Operating Model opera, hace todo lo que es el proceso de planeación y devuelve lo que es el análisis de varianza. Hoy nos vamos a concentrar en esta parte de aquí, en el modelo operativo de DMRP. Voy a decir en este punto que el MPS, como se maneja hoy, que es una proyección de lo que se va a hacer en cada periodo de tiempo, desaparece como tal y se cambia hacia algo que se llama la proyección táctica y todo lo que tiene que ver la configuración del modelo de cómo va a funcionar el modelo operativo. Después, el Demand Driven SNOP, que es estratégico, que es táctico, que está en la mitad y que está haciendo esa revisión táctica, devuelven las dos partes y hace unas proyecciones del modelo, innovación y recomendaciones estratégicas. Hoy muchos de nuestros clientes y amigos que están trabajando con estos modelos han encontrado que, por ejemplo, hoy los portafolios, hoy hay que hacer una revisión muy rápida de lo que son los portafolios. Hoy, más que nunca, el capital de trabajo es absolutamente importante para poder garantizar la supervivencia de muchos de los negocios. En ese sentido, dentro del análisis táctico que se tiene acá, muchas veces estamos dejando de tener esa obsesión hacia los costos, porque muchas veces el modelo de planeación MRP2 tiene una altísima influencia en los costos y en las ocupaciones de las plantas. En esta planeación táctica lo que estamos es haciendo un análisis y un balance entre estos dos elementos que tenemos. Muy bien. ¿Qué viene del lado derecho? Viene la innovación dirigida por el mercado y desde el lado izquierdo viene la demanda actual o la demanda real, que es la que entra directamente hacia el modelo operativo. Muy bien. Vamos a ver un poco y vamos a hablar sobre los rangos relevantes que tenemos. Normalmente la Adaptive SNOP es un rango estratégico, está conectado con el business plan o el plan de negocios, está muy conectado con lo que es la planeación estratégica y normalmente está en buckets anuales, chum, 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 y debe ser más o menos de una visual de un año hacia adelante. Aquí entra lo que es el DDSNOP, entra y conecta el pasado, el presente y el futuro, y el DDOM o Demand Driven Operating Model, que es lo que tiene los 3 buffers, el triangulito que ya vamos a ver, está en el presente. Entonces, este esquema, de cierta manera, es el que entre este y este, es el que cambia contra lo que teníamos en el ejercicio del MRP2. Entonces, teníamos un rango estratégico, táctico, operativo. Estratégico, táctico y operativo. ¿Listo? Muy bien. Vámonos a entender un poco lo que es el Demand Driven Operating Model. Recuerden, DDMRP
es la generación de las órdenes de suministro y está basado muy sobre lo que tiene que ver los buffers de cantidad o los amortiguadores de cantidad, los amortiguadores o buffers de inventario. Muy bien. ¿Qué tiene el Demand Driven Operating Model? Listo. El Demand Driven Operating Model son tres elementos que están dentro de un triángulo. El primer elemento, que es este, lo vimos en la sesión anterior. Quien se haya perdido la sesión anterior, donde explicábamos muy brevemente lo que era el DDMRP, en la página del Warehousing Lab está el video del webinar anterior. Y ahí hablo en más detalle sobre los 5 pasos de DDMRP. Muy bien, en este sentido tenemos entonces el motor, y DDMRP realmente es el motor de órdenes de suministro. ¿Qué es el motor de orden de suministro? ¿Qué significa un motor de órdenes de suministro? El motor de órdenes de suministro es que de acuerdo a la demanda real, ojo, aquí no existen las órdenes planeadas, sino asociado a la demanda real, pero obviamente estará configurado de acuerdo a la visual que tenga de esa demanda real. El motor genera 3 tipos de órdenes. Genera purchase orders o órdenes de compra, genera órdenes de traslado y genera órdenes de manufactura. ¿Listo? Así es, Luzma. Muchas gracias por la observación. Pueden ir escribiendo las preguntas en el chat. Yo voy a terminar de hacer la presentación y hacia el final empiezo a contestar las preguntas. Entonces, tenemos las órdenes de compra, las órdenes de traslado y las órdenes de manufactura. Hay empresas que dentro del modelo operativo solamente tienen el modelo DDMRP y al tener el modelo DDMRP pues no tienen este componente que es el de programación finita. Una empresa bien puede tener tranquilamente solo DDMRP, no DDOM. ¿Listo? En este sentido, las órdenes vienen sobre las órdenes de compra y órdenes de traslado y hacia este lado vienen las órdenes de manufactura. Las órdenes de manufactura entran al motor de programación finita y este motor de programación finita, el motor de programación finita es un scheduling. Y aquí tenemos la primera diferencia contra teoría de las restricciones. Muy bien. ¿Qué diferencia empezamos a tener contra teoría de las restricciones? Teoría de las restricciones, al menos el original, el primer teoría de las restricciones que montó Goldratt hace unos buenos años, que se llamaba Drum Buffer Rope, tambor, cuerda, amortiguador. Ese primer modelo tenía en el cual el drum o el tambor debía ser programado finitamente para tener de forma muy detallada cómo se estaba programando. En los momentos en los que teoría de las restricciones fue avanzando, por ejemplo, otras personas con unos aportes valiosísimos como Eli Schwagenheim sacaron otros libros y empezaron a encontrar que la restricción en muchos casos se había movido hacia el mercado. Es más, la restricción está en el mercado. Entonces, ¿qué sentido tiene programar de forma finita y detallada un recurso, sabiendo que al final tenemos que garantizar que todos los recursos de la organización estén sincronizados contra la demanda? Eli Schwagenheim desarrolló el concepto de Simplified DVR. Es un concepto poderosísimo que inclusive todavía nosotros utilizamos en algunos entornos y que en algunos entornos y en algunos flujos de proceso, es más, quienes saben manejarlo bien, hay muchas veces en las cuales todavía pueden estar trabajando sincronizados contra ese Drum Buffer Rope, pero simplificado. En ese modelo y en ese caso no existe una programación finita. En el caso también de algunos modelos que son Kanban o guiados completamente por la demanda, pues simplemente es un esquema completamente pool. Puede haber programación de pronto inclusive las líneas de manufactura y el resto se va y se jala hacia los consumos reales que está teniendo. Este caso que estamos viendo acá y esta programación finita está muy inspirada en el Drum Buffer Rope original de teoría de las restricciones
que es el de los que han visto el video de la meta, que es el que se desarrolló en el video o en el libro, lo que era la caminata de los Boy Scouts. Muy bien, entonces teniendo esta programación finita del DROM o de los puntos de control, ya procedemos y podemos confirmar las fechas ya comprometidas hacia el motor del DDMRP. De aquí también, del otro lado, quienes vieron el webinar anterior saben que DDMRP tiene 5 pasos y que el quinto paso es la ejecución, del cual salen 2 alertas, que es la alerta del on-hand y on-hand proyectado y la alerta de sincronización. Entonces, de esta forma, el motor del DDMRP pues ya hace la retroalimentación. Muy bien, del scheduling sale la liberación de las órdenes de manufactura hacia la ejecución. Este componente de liberación es muy importante. Recordemos que de tanto teoría de las restricciones como Lean surgieron 2 componentes muy valiosos que tienen que ver con ahogar la liberación y mantener el producto en proceso a unos niveles adecuados para garantizar el flujo. ¿Qué significa liberar una orden? La liberación de la orden normalmente es solamente entréguele a la ejecución, no más de una visual corta, porque de esa forma, si usted le da toda una gran cantidad de órdenes para ejecutar, cae la absoluta posibilidad de que ellos empiecen a seleccionar lo que más les conviene para mejorar los costos. Entonces, en este caso, vamos a ir liberando realmente las órdenes de acuerdo a los criterios del flujo y sobre todo asociado a las prioridades que estamos teniendo de acuerdo a la demanda real. Después, desde la ejecución, también vamos teniendo una retroalimentación del avance de las órdenes de manufactura. Muy bien. Este sería el motor operativo solito. Ese es el motor del carro operativo. ¿Listo? Como les digo, aquí hay temas que vienen está parado sobre los hombros de unos gigantes, como son los conceptos del MRP, aquí están todavía, los conceptos de ahogar la liberación y control del flujo, los conceptos de visibilidad en la ejecución y de estar trabajando con la demanda real. Pero aquí hay 2 elementos que empiezan a entrar. ¿Listo? Desde la planeación táctica, y me voy a meter un momentito hacia la planeación táctica, que recuerden que la planeación táctica es en un horizonte que debe estar más allá de un lead time acumulado de operación. ¿Qué hace la operación táctica? Recuerden que la operación táctica era la que nosotros teníamos y en el ejercicio del MRP2 se hacía una revisión de lo que eran materiales y capacidades de forma táctica y el pivote con el que se conectaba era el MPS. En este caso, lo que recibimos de esa planeación táctica que se hace en el DDS-NOP es el dimensionamiento de los buffers. En esta parte superior están los buffers de cantidad. O sea que desde la configuración del modelo, desde esta planeación y revisión táctica, se hace un dimensionamiento de los buffers de cantidad. Y desde esta planeación táctica se hace una revisión y configuración de los otros 2 tipos de buffers, que son los buffers de tiempo y los buffers de capacidad. ¿Listo? ¿Dónde se revisa el costo? Y aquí hay un tema que voy a pasar muy rápidamente por él, pero hoy podríamos hablar en otro webinar completo, y es que dentro de este rango relevante táctico, los costos importan, porque muy seguramente en esta revisión táctica es que planteamos turnos de trabajo, ocupaciones de máquina y otro tipo de cosas. En el rango operativo estamos jugados. O sea, usted en el rango operativo, si mucho, podrá salir a correr a programar una hora extra, pero el resto usted no hace contrataciones. O sea, usted no sale a comprar una máquina o a poner una máquina dentro del rango operativo. Ya está jugado, ¿no es cierto? Entonces, mucho de lo que usted ya tiene dentro del rango operativo, ya los costos están jugados. En el costo operacional, en el rango operacional, perdón, hay unos costos que se afectan de forma importante, sobre todo como son los desperdicios y lo que tiene que ver con en los cambios de referencia, dependiendo de lo que usted esté teniendo sobre los desperdicios. Pero es en el rango táctico donde usted hace la revisión y el análisis de sus costos asociados a la capacidad y a los materiales. Muy bien.
estaríamos ahí ya listos. Nos falta algo. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta la retroalimentación del modelo. Muy bien, aquí tenemos algo que se llama el loop de análisis y esto es súper poderoso. Normalmente cuando nosotros estamos comenzando con algunos de los clientes, siempre ellos quieren y esperan tener una fórmula matemática súper precisa de la NASA para que sus buffers queden perfectamente dimensionados. Quieren una fórmula precisa matemática de la NASA para que sus buffers de capacidad y de tiempo queden perfectamente dimensionados. Y yo cada vez más les estoy diciendo, miren, ese primer dimensionamiento de los buffers es un dato más o menos aproximado. Vamos a arrancar con un dato roughly right, algo que sea más o menos adecuado. Y la realidad es que después de que empecemos a caminar, vamos a ver realmente cómo se empiezan a comportar. Esa frase a algunos les entra en reversa, pero es la realidad, es que con esto uno no puede arrancar precisamente con los datos, porque normalmente empieza precisamente equivocado. ¿Qué es lo importante entonces de este modelo? Empezar a analizar y a recibir la retroalimentación. ¿La retroalimentación de qué? Hombre, este es el motor de generación, entonces saber cómo estamos haciendo la generación, si estamos pudiendo generar las órdenes en la frecuencia que lo estábamos pensando. Entonces, pues que digamos, hombre, no, como están dimensionados los buffers, me está haciendo una generación demasiado frecuente y por lo tanto se van a subir los costos de transporte o se van a subir los costos de cambio o las frecuencias que yo determiné no son las adecuadas o el planeador no está haciendo caso, ¿no es cierto? Este es el análisis que empezamos a tener. Por este lado empezamos a hacer una revisión de la penetración, porque esto es pura ejecución. Y dentro de la ejecución empezamos a ver realmente cómo empieza a ejecutar los buffers que tenemos diseñados. Venga, esos buffers, hombre, esos buffers ni siquiera entramos nunca a la zona roja de seguridad, nunca. Ah, bueno, están muy grandes, bájelos. Hombre, no, estos buffers están, se mantienen y mantenemos siempre de la lengua, nos ponen siempre a correr, está muy bajita la zona roja. Entonces empezamos a hacer también un monitoreo y a entender qué está pasando. Y aquí en la programación finita también tenemos una retroalimentación sobre la forma como lo estamos programando, cómo se está programando en los puntos de control, cómo están operando los buffers de tiempo, cuál es el análisis e impacto de la capacidad que estamos teniendo, porque otro de los aprendizajes y uno de los énfasis grandes que hace Eli Schwagenheim también es sobre el monitoreo de la capacidad, ¿no es cierto? El monitoreo de la capacidad es esencial y es absolutamente importante. Entonces, toda esa información llega. Este es un análisis táctico, de aquí hago nuevamente una revisión y de aquí nos devolvemos nuevamente hacia lo que tiene que ser la configuración. Muy bien, en este triángulo está el modelo operativo Demand Driven. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué empieza a ver en la programación finita? Aquí me permito un poco como mostrarles cómo se empieza a ver esto. Nosotros tenemos acá una programación detallada de los recursos, pero más adelante van a ver una pregunta y muchos de nuestros clientes y amigos quisieran programar finitamente todo. Recomendación, no caigan ahí. Todos, yo no sé por qué los seres humanos nos gusta controlar todo. No necesitamos controlar todo. Céntrese en su drum, céntrese en su proceso estratégico y el resto alinéelo y sincronícelo a él. ¿Listo? Esa frasecita que estoy diciendo no es fácil y en algunos casos y con algunos clientes me cansé de luchar con eso. Listo, prográmelo todo, solamente sepa que va a tener más trabajo y va a tener que estar haciendo más reprogramación. Muy bien, ¿qué tenemos acá entonces? Después de tener la programación finita y detallada en el DROM, de aquí salen los ropes, que fue lo que nos enseñó anterior las restricciones, las cuerdas hacia los otros recursos y vamos a terminar de sincronizar el programa basándonos en esto. Pregunta, ¿en algunos entornos nos tenemos que meter en todo este enredo de DROM buffer rope? No. Este enredo es necesario y es importante cuando usted necesita tener una programación fina de, por ejemplo, plantas que son tipo A, plantas que son de ensamblaje, y usted necesita tener muy claro cuáles son todos los recursos, en qué momento tienen que estar llegando, porque si le falta un recurso, pailas, no llegó. Dos, entornos que tienen problemas crónicos de capacidad
o que tienen problemas en los cuales los cambios de referencia tienen unos impactos hacia adelante y hacia atrás y necesita sincronizar bien los recursos. En esos sentidos, usted puede montarse en un esquema de estos. El otro, y esta es una recomendación, ponga el DROM al final, ponga el DROM en el último recurso, sincronícelo contra los buffers de cantidad o de capacidad y trabaje con algo muy similar a lo que plantea Schwagenheim en DROM Buffer Rope, en Simplified DROM Buffer Rope, y sincronícelo hacia eso. Aunque lo puede hacer también de esta forma, porque lo puede también conectar hacia los buffers de tiempo y los buffers de cantidad y sincroniza el resto de los elementos hacia ese punto. Pero recuerde, la capacidad es crítica. Muy bien, vamos a ver lo que es esos tres elementos que les contaba de retorno hacia la revisión táctica. ¿Cuáles son los tres elementos de retorno hacia la revisión táctica que tenemos que revisar? Les contaba que tenemos que hacer un monitoreo de los buffers de cantidad en lo que es el flujo neto o la planeación y el on-hand, que es la ejecución. De aquí salen unos componentes importantes de esta revisión. Tenemos que hacer una revisión táctica de los buffers de capacidad. Si tenemos continuamente máquinas o procesos que se mantienen con sobrecapacidad, pues aquí podemos generar unas recomendaciones tácticas hacia el área de mercadeo que posiblemente tenemos una opción de meter free products o productos que no pasan por la restricción o que no nos consumen capacidad y por lo tanto, sin hacer inversiones adicionales en capacidad, podemos rentabilizar más la planta. O si continuamente estamos entrando en zonas rojas de capacidad y estamos trabajando todo el tiempo a sobrecapacidad, esto tiene unos impactos gigantes en el lead time, en el tiempo de ciclo de la planta y por lo tanto plantas que están siempre que están en sobrecapacidad tienen una altísima probabilidad de empezar a tener problemas en entrega, correr, cambios de referencia y otro tipo de cosas. Los buffers de tiempo de llegada, si yo empiezo a ver que continuamente mis productos están llegando temprano hacia los puntos de control, significa que los lead time que tengo puestos en el sistema son demasiado grandes o que tengo demasiada protección dentro de lo que estoy haciendo, puedo acortar aún más esas promesas de entrega o la liberación y si estoy llegando muy tarde pueden pasar varias cosas. Es muy importante entender que si estoy llegando tarde, quiero ver cómo o si tengo que poner otras protecciones adicionales de cantidad o si resulta que mi capacidad no está siendo suficiente para absorber la variabilidad. Más adelante voy a ver que estos tres buffers conversan entre ellos. Muy bien. Vamos a hablar muy rápidamente sobre 9 supuestos que debemos tener en cuenta en el modelo operativo de Demand Driven en la planta. Muy bien. El primero, el principal objetivo de un modelo operativo guiado por la demanda, como su nombre lo dice, es conectar los activos con la demanda real. O sea, esa debe ser la obsesión. No estar conectados contra un forecast, sino buscar cómo nos conectamos lo más directamente posible contra la demanda real. Recuerden los tres principios básicos de los pronósticos. Empiezan mal, cuanto más detallados, más equivocados y cuanto más largo, peor. Y recuerden algo, muchas veces hay que empezar a separar y a diferenciar lo que son los lead time, los tiempos de ciclo, los tiempos de toque y lo otro es que muchas veces cuando nosotros trabajamos y hacemos una programación como se hacía desde el MPS con una programación detallada al mayor lead time acumulado, estábamos teniendo unos problemas y hay que entender y aquí hay que separar dos elementos de la planeación táctica y planeación operativa. Muchas personas, muchas empresas caen en la falacia de programar todo de forma detallada en el rango táctico. ¿Cuál es el único efecto de eso? No es que yo ya puedo programar y yo debería estar programando todo. Sí, le cae un pedido urgente y le toca otra vez volver a cambiar todo. Tiene un problema y le toca otra vez volver a programar todo. Usted no necesita sino programar de forma detallada el horizonte operativo que tiene y ojalá recuerde trabajar con la demanda más clara que tiene. Pero ¿cómo hago para programar los lead time largos de compra? ¿Cómo hago entonces para visualizar si tengo problemas de capacidad? Ese es otro problema. Y usted tiene que empezar a entender que la planeación táctica es una planeación de preparación de capacidad
y de materiales, para empezar a ver el impacto que tienen esos materiales de lead time largos, pero la planeación operativa es una planeación de sincronía y de sincronización de los recursos y ojalá lo más conectados hacia la demanda real. Muy bien. ¿Qué pasa cuando yo quiero tener ese control detallado en ese lead time largo? O termino liberando cosas anticipadas que no necesito, lo que me lleva a tener mucho inventario, me lleva también a consumirme la capacidad que no necesito todavía porque después me llega la urgencia y por lo tanto puedo estar haciendo algo que no necesito y tengo escasez, tengo que estar haciendo cambios a la carrera. Y lo otro es que lo que vemos es que la gente empieza a llenarse de hojas de Excel con todas partes, haciendo sus propios macros que cada vez son más potentes y que el día que se le daña una fórmula no la encuentra o el día que se va para otro puesto no se puede pasar para otro puesto porque no hay nadie quien le encuentre o le entienda sus hojas de cálculo. Muy bien. Vamos a entender otro tema. La variabilidad es inherente al proceso. Siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí. Nunca se va a poder eliminar, se va a poder mitigar, ¿no es cierto? La variabilidad no se elimina, se mitiga dentro de unos rangos y dependiendo del rango de variabilidad, la forma como controlamos la variabilidad de esos rangos es con los buffers de tiempo, buffers de cantidad y buffers de capacidad. Y recuerden que entre esos tres buffers conversan entre ellos. ¿Listo? Muy bien. Otro tema y es que los retrasos se acumulan y las ganancias no. Por eso les decía a ustedes que muchas veces, mientras más componentes tengamos, el garantizar el nivel de servicio, en la medida que más componentes tengamos, la posibilidad de garantizar el nivel de servicio cada vez es más bajita, porque el que una pieza se atrase tiene un impacto gigante sobre lo que es el ensamble de los otros elementos que hay allá. Por eso es que, como los retrasos se acumulan, mientras las listas de materiales sean más complejas, el retraso se va acumulando de forma exponencial. Muy bien. El supuesto 3, listo. Lo que hablábamos ahorita, aquí hay un poco más de texto, pero quiero hacer énfasis en esto. ¿Recuerdan lo que yo les comenté a ustedes de la frustración que sentía cuando estaba trabajando en el MRP2? Yo trabajaba en una empresa de empaques, trabajaba también en este modelo con una empresa de productos para la industria de maquillaje. Y la conclusión era que para que el programa que estaba haciendo entre el MRP y el MPS y el programa que se llevara a la planta, hombre, el programador de producción pues tenía que tener informantes de la planta o tenía que hacerse por lo menos 4 o 5 caminadas en el día para saber lo que realmente estaba pasando. No había terminado de hacer su programa de producción cuando las cosas ya habían cambiado. Para llevar una sincronía completa, perfecta de todo lo que eran los diferentes elementos, el hombre tenía que tener las habilidades del Espíritu Santo para estar en todas partes. En ese momento, por eso fue que dije, no, venga, aquí hay que empezar a separar entre planeación táctica y la ejecución. Yo lo llamaba en ese momento darle el poder a la planta para que pueda tomar decisiones, pero tomar decisiones basadas en qué, ¿no es cierto? Porque yo le hago un programa, pero un programa que a los 5 minutos ya está desbaratado. Entonces, tener un programa perfectamente sincronizado es absolutamente imposible. Pasan demasiadas cosas en un proceso para que todo esté completamente sincronizado. Muy bien. El otro es que en alguna parte tenemos que tener un punto de desacople. En alguna parte tenemos que poner inventario. Y ese desacople tenemos que pensar estratégicamente dónde lo ponemos. Y donde pongamos ese desacople, que esto hace parte del ejercicio de DDMRP que vimos en el webinar anterior, ahí es donde se rompe la variabilidad y podemos también acortar los ciclos de programaciones. Listo, los horizontes. El otro es que al final los buffers tienen que verse como un activo. Ese inventario que estoy posicionando en alguna parte, tengo que encontrar la forma de analizar y de revisar cómo está funcionando, si sí están dando los objetivos y por eso la retroalimentación que hago hacia la planeación táctica es tan importante. Supuesto 6, y este es muy importante. Yo me acuerdo que uno de los primeros ejercicios que empecé a hacer cuando empecé a estudiar la parte de Lean era el balanceo de capacidad y desarrollé unos juegos en producción donde trabajaba con plantas balanceadas. Aquí hay algo en lo cual también esto lo aprendí en la especialización de producción con Jairo y con todo lo que es el equipo de la especialización, donde hacíamos muchas simulaciones. Y uno de los aprendizajes es que una planta balanceada, una planta sin buffers de capacidad, es un unicornio. O sea, eso no existe. Al final nosotros tenemos que tener algún nivel de protección de capacidad. ¿Vale plata? Sí.
pero vale más plata o el lead time largo, o el tiempo de entrega más largo, o el buffer de cantidad, o el buffer de tiempo. O sea, todo vale plata. Entonces, por eso nos devolvemos otra vez hacia lo que era el Lean. Bajar la variabilidad debe ser muy importante, pero mientras usted logra llegar a ese mundo ideal de bajar la variabilidad, que es prácticamente imposible, pero mientras más la baje, pues menos requiere esto, pero mientras tenga problemas de variabilidad, tiene que protegerse y no puede tener una planta completamente equilibrada en cuanto a capacidad. Juan Camilo, yo estoy en una planta que es una planta de proceso continuo, es un producto altamente estandarizado, tenemos 3 o 4 referencias, es una refinería que trabaja todo el tiempo. Venga, ese es otro cuento. O sea, eso usted lo que está produciendo ahí es una planta con otros componentes distintos y sus problemas son otros. Pero esos problemas suyos son el problema del 3% de las personas que están trabajando en producción. Ahí hay otras obsesiones y otros cuentos distintos. Muy bien. ¿Qué es importante entender? Que cuando un gerente o alguien del área financiera entra a una planta y ve una máquina parada, piensa en el costo. Entonces, muchas veces cuando estamos centrados en el costo, lo vemos de esta forma. Si no estamos teniendo una buena ocupación, estamos perdiendo plata. Si estamos por aquí, estamos bien. Si estamos aquí casi al tope, bien, estamos bien. No, señor, tenemos que centrarnos en el flujo. Hay que entender que también estar con sobrecapacidad tiene unos impactos grandes en el flujo, en las entregas y tiene otros sobrecostos que son ocultos. Muy bien. Vamos a hablar sobre la relación que se tiene entre los 3 tipos de buffers. Nosotros podemos tener buffers de capacidad que mitigan la variabilidad, protegernos con un buffer de tiempo y protegernos con un buffer de capacidad. Pero también podríamos nosotros tener algo en lo cual, si tenemos más variabilidad, pues tendremos que tener seguramente o un buffer de tiempo mayor o mayor inventario. Si uno tuviese, por ejemplo, un buffer de tiempo más grande, posiblemente pues va a tener también un mayor control y va a mitigar la variabilidad en la planta y puede que el buffer de cantidad sea más pequeño. Esto realmente a mí me gusta explicar que los 3 son dinero. Usted puede tener capital de trabajo en los buffers de cantidad. Si usted tiene un producto que es absolutamente estándar, seguramente su capacidad es muy costosa y sus costos fijos son supremamente altos. Entonces, posiblemente su apuesta estará más enfocada hacia disminuir la variabilidad y tener unos muy buenos buffers de cantidad en todos. Analizar el portafolio será absolutamente primordial e importante. No, yo tengo un negocio que tiene una altísima relación de productos make to order contra productos make to stock. Pues entonces sus buffers de cantidad de producto terminado no serán posibles, le va a tocar invertir un poco más seguramente en capacidad, muy seguramente va a tener que hacer un ejercicio de drum buffer row para poder sincronizar y poner buffers de tiempo hacia el final de la línea. Los 3 están correlacionados y usted decide dónde pone la plata. Si la pone en capacidad, en cantidad, o si alarga un poco sus tiempos de entrega, porque recuerde que un buffer de tiempo significa que es un tiempo insertado dentro de la entrega para poder garantizar y absorber la variabilidad. Muy bien, supuesto 7, los lotes. Los lotes siempre son un dolor de cabeza en nuestros debates, porque existe la obsesión de que los lotes pueden afectar infinitamente el costo de cambio y por lo tanto afectan a las plantas de producción. Esta gráfica que tenemos acá, aquí a la izquierda tenemos productos que son slow movers. Slow movers son productos con una velocidad muy baja, son productos con unas rotaciones muy bajas y es lo que se empieza a convertir en lo que nosotros llamamos un buffer cabezón. Es un buffer muy pequeño, pero el lote que tiene lo hace muy grande. Entonces, cada que hacemos ese producto quedamos embarazados para 3 o 4 meses. ¿Qué pasa si nosotros hacemos un trade-off? ¿Qué pasa si hacemos un switch? ¿Qué pasa si hacemos un cambio? Y le decimos a la planta, mire, estos productos que son más veloces, estos productos que son más high runners, le podemos hacer un lote más grande, haga unas corridas más grandes, ¿no es cierto? Gane eficiencia ahí, pero venga, no me deje embarazado tanto tiempo, venga, negociemos. Posiblemente vamos a ver y van a salir los reportes de cambios de referencia y por aquí vamos a ver unas pérdidas importantes en el OEE. Levanto un spoiler alert. Alerta, alerta. El OE es muy importante, pero no necesariamente
me está ayudando a medir el flujo. Si la gente se obsesiona con el OE, puede llegar a que monte indicadores de estos con los cuales la planta queda muy bonita, queda muy bien, pero no necesariamente toda la organización queda bien. Este tipo de cambio que estamos teniendo aquí hace que seguramente estos productos van a salir mal en el OE, pero lo que pierde aquí lo gana acá y al final está teniendo un balance de inventario y un balance de flujo en lo que está teniendo. Supuesto, dentro de este esquema también hay un elemento importante que ayuda en la metodología y tiene que ver con la asignación priorizada para lo que tiene que ver con los cargues y la producción para poder estar trabajando con la escasez. Este ejercicio es lo que comúnmente se llama gestión de la escasez. No voy a decir el nombre que algunos clientes le ponen. Muy bien. Nos vamos también hacia un supuesto 8 y es el empezar, es prácticamente lo que dije al principio, y es que en el rango relevante del DDOM nosotros realmente no nos enfocamos en los costos, nos enfocamos en el flujo. Los costos se analizan en el rango táctico, en el rango táctico. Aquí sí vemos costos, acá no vemos costos, acá vemos flujo. Supuesto 9, tenemos que tener la capacidad y la capacidad se vuelve un componente estratégico que monitoreamos y estamos analizando y dependiendo del tipo de producto, esta también es una revisión táctica, es de futuro, donde nosotros hacemos una planeación de dónde debería estar nuestra capacidad. Y después, lo que tenemos también que tener claro es que el ejercicio de capacidad es una planeación táctica en la cual los buffers, tanto de tiempo y de cantidad, pero sobre todo, perdón, capacidad y cantidad, deben estar alineados hacia lo que es el forecast. Pilas que todavía se necesita el forecast, pero el forecast no se necesita para generar órdenes, se necesita para planear en el rango táctico. Muy bien. Aquí hacemos una proyección de la capacidad y aquí podemos nosotros empezar a tomar decisiones sobre esto. Muy bien. Este es un breve compendio de lo que tenemos en el modelo operativo. Si quiere conocer un poco más sobre estos modelos, aparece en estos dos libros, Demand Driven Performance y lo que es el Demand Driven Adaptive Enterprise. Quienes deseen las memorias, por favor, nos pueden escribir a info@wasolutions.co y quien quiera conocer más de la metodología también puede entrar a la página del Demand Driven Institute. Muy bien, abrimos preguntas. Mateo. Listo, Juan Camilo. Muchas gracias por la presentación. Por acá nos está llegando pues como varias preguntitas. La primera es enfocada mucho a, bueno, estamos hablando de una planeación táctica. Sí. Finalmente, esta planeación táctica, ¿cómo hacemos o qué recomendaciones das para llevarla a un plan de piso que finalmente se va a aplicar en la planta de producción? Muy bien. Voy aquí recuerden que los tres elementos que se tenían desde el MRP2 no desaparecen dentro de los diferentes rangos. Solamente cambia la forma como se están gestionando. Deme un segundito, toma agüita. Entonces, si bien en el ejercicio del MRP, en el MRP2, uno parte desde un ejercicio en el cual existe una planeación estratégica, una planeación táctica y una planeación operativa. El conector es el MPS, después el MPS recuerde que pasa por tres elementos que son MPS, MRP y el CRP, que es el que revisa la capacidad. Hago la validación de los tres y apenas los tres son viables, ya sí libero las órdenes a piso. Y como yo les contaba, muchas veces no ha terminado de cambiar no ha terminado uno de hacer el programa cuando ya cambiaron nuevamente las órdenes. Entonces, para contestarte, realmente la planeación táctica, y en eso hago mucho énfasis, es una revisión y preparación de las capacidades y la validación de los materiales necesarios para el plan. El programa se hace en el rango operacional. Y ese rango operacional se le libera y entrega a la planta en el horizonte más corto que ellos puedan ver y sobre el cual ellos puedan ejecutar. Eso genera mucho dolor de cabeza, sobre todo en esa primera parte, porque las plantas quisieran ver un horizonte congelado lo más largo posible. Pero la idea es que al final esos horizontes congelados se mantienen violando todo el tiempo. Entonces, lo ideal es tenerle un horizonte corto, muy asociado a la demanda, muy estable,
pero que todos los días le estoy liberando un día adicional dentro de lo que es ese horizonte. Muy bien. Correcto. ¿Te parece? Voy a ir leyendo por aquí unas preguntas que están haciendo que veo en el chat. ¿Te parece? Sí, dale, bienvenido sea. Muy bien, Dale. gracias. Hay un componente y es de lo que vimos. Diego Andrés pregunta, en este tiempo tan cambiante con tanta variabilidad, ¿qué consumo recomiendas? ¿Pasado, mix o futuro? Mira, cuando tú tienes el futuro, realmente es importante cuando tú tienes certeza de lo que vas a vender. Hoy creo que nadie tiene certeza, pero el futuro es importante también cuando uno no tiene historia. Si tú tienes un producto nuevo, no tienes de otra que ponerle futuro. Si estás lanzando un producto nuevo, no hay historia. La recomendación que hemos estado dando nosotros es que acorte el horizonte del consumo promedio diario. O sea, tenga un rango un poco más pequeño. Eso va a hacer que el horizonte sea mucho más, el buffer, perdón, sea mucho más nervioso, pero la realidad es que lo que necesitamos hoy es estar reaccionando mucho más rápido hacia lo que realmente está pasando. Nosotros recomendamos, sobre todo para productos que ya son un poco más maduros, irse con el histórico, pero estar monitoreando el futuro. Para productos nuevos, váyase con el futuro, haga un mezcla ya con la historia y después pásese al otro. Muy bien, Andrés, por aquí pregunta Andrés, ¿qué nivel de madurez informática se necesita? Hola. ¿Qué nivel de madurez informática se necesita? Miren, esto requiere varios niveles de madurez. El primer nivel de madurez es conceptual, ¿no es cierto? Estos procesos no son procesos de tecnología. La tecnología es una condición necesaria para poder operar esto. El primer nivel de madurez que se requiere es la madurez en cuanto a lo que tiene que ver con el apoyo gerencial. Ese es absolutamente importante. La segunda necesita una muy buena data maestra. Y la tercera necesita también un nivel de madurez conceptual importante. Yo les recomiendo que muchos de ustedes, si no han tenido ninguna aproximación, hagan ensayos con hojas de Excel, jueguen, analicen, pero después llegarán hacia lo que son herramientas que les ayuden a que esto empiece a funcionar. Nosotros, pues nosotros tenemos una herramienta, pero al final en el Demand Driven Institute pueden encontrar también otras herramientas que son compliant. Hoy no voy a hablar específicamente del software porque este es un espacio académico. Muy bien, por aquí hay otra donde me preguntan si es mejor implementar en materias primas o en producto terminado. Depende del tipo de empresa. Si es una empresa, normalmente nosotros preferimos comenzar por producto terminado, porque eso corta la variabilidad que viene del mercado. La variabilidad del mercado es más fuerte que la variabilidad que viene de los proveedores. Y lo otro es que da mucho más capital político, porque ahí hay mucha plata y se gana, muestra grandes beneficios muy rápidamente. Pero si usted es una empresa que tiene una mayor participación de productos make to order o producción bajo pedido, pues no tiene como poner buffers de cantidad de producto terminado y la recomendación es irse hacia los materiales. O si tiene una gran cantidad de materias primas y materiales con las que está sufriendo, arranque desde los materiales. Muy bien. En la demanda real, ¿qué metodología realizar y qué horizonte debo analizar? En la metodología de DMRP, pues lo ideal, y ahí está, los horizontes están muy asociados y como les digo, el horizonte de análisis que debo tener está asociado mucho hacia la variabilidad de la demanda. Por ejemplo, si yo tengo un producto que tengo un elevado síndrome de fin de mes, y yo estoy poniendo 15 días de consumo promedio diario, pues me va a enloquecer, porque los primeros días del mes no va a tener casi demanda y al final del mes voy a tener el pico. Eso depende de los análisis que se empiecen a hacer y uno puede empezar a graficar cuáles son los parámetros de demanda para empezar a encontrar cuál es un horizonte adecuado que me dé una adecuada foto de lo que está pasando. A nivel táctico, a nivel táctico, lo que tiene que ver con la granularidad del forecast. Hay que entender el para qué del forecast. ¿Listo? Muy bien. Por ejemplo, si a nivel táctico, para hacer un análisis grueso de materiales y de capacidad, yo no necesito a veces llegar a un nivel de detalle de SKU, pero puede pasar
que esté asociado a una referencia específica, que tenga un material de empaque único con un problema, y ahí lo debo llegar de pronto a ese nivel de a ese nivel de detalle. Lo otro es que lo que mata a estos y a todos los modelos no necesariamente la demanda regular, sino la demanda extraordinaria. ¿Qué es la demanda extraordinaria? Promociones, introducción de nuevos productos, salidas de productos, cambios de precios. Cuando uno tiene estos cambios súbitos de la demanda en los ejercicios de gestión de demanda, sí debe llegar a unos niveles que tenga aquellos cambios que generen unos impactos importantes sobre la planeación de los buffers. Muy bien. Vamos con la última, Sí, Juan, ¿te señor. parece? Sí, señor. Aquí hay una pregunta donde dice, con el tema de madurez conceptual en otras empresas multinacionales, donde predominan los KPIs tradicionales, aquí le digo que estamos en serios problemas, porque normalmente estas otras empresas tienen una obsesión por los costos, por la ocupación de la planta, por los kilogramos hora hombre. Ese puede ser un inconveniente, ¿no es cierto? Eso no le estoy diciendo que pues no lo pueda hacer, pero este es un tema en el cual normalmente lo que pasa es que hay que ir subiendo, y realmente la implementación de un Demand Driven Adaptive Enterprise tiene varios pasos, y hay un paso en el que hay que llegar a la gerencia a hacer una negociación de los indicadores, porque si no va a pasar, dime cómo te miden y te diré cómo te comportas. Tú puedes llegar a un elemento en el cual todos están obsesionados y entienden el flujo, pero el director de la planta tiene un indicador de gestión asociado a la ocupación de la planta o al OEE, y con eso se gana un bono del 30%. Entonces hasta ahí llegó la comprensión, ¿no es cierto? Porque con eso es que me voy a medir, y con eso es que seguramente voy a presionar para los resultados. Muy bien, muy buenas preguntas. Espero que Listo, les Juan. haya gustado. Mucho gusto. Cualquier cosa, como les digo, si requieren las memorias, nos escriben, y por aquí muy a la orden. Un abrazo y feliz noche. Listo, Juan. No, muchas gracias por tu participación, a todos los asistentes. De nuevo, también agradecer al Warehousing Lab y a la especialización en Dirección de Operaciones y Logística por habilitar este espacio para compartir con Camilo. Este video pues lo podrán encontrar en los próximos días en las redes sociales del Warehousing Lab. Recuerden pues seguirnos en todas las redes sociales para estar al tanto de próximos eventos. Muchas gracias a todos por participar. Nuevamente, Juan Camilo, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Chao.